Bienvenidos a mi canal. En este video tutorial les voy a mostrar cómo tejer a crochet estas botitas o medias para tus decoraciones de Navidad. Puedes hacerlo del color que quieras y con el grosor de lana o hilo que prefieras. Para hacer esta botita yo utilicé este material. Es una mezcla de algodón y acrílico de 3 milímetros de grosor aproximadamente. Lo he tejido con un ganchillo de 5 milímetros. Y para hacer la parte del doblez de la botita he utilizado el ganchillo de 5.5 milímetros para que quede más suelto. Esta parte del doblez puedes hacerlo con otro material, así como lo hice en esta otra botita que utilicé chenil. Esta botita tiene una altura de 15 centímetros aproximadamente y un ancho de 7.5 centímetros. Comencemos. Empezamos haciendo el anillo mágico. Hago una cadena para asegurar y dentro de este arito vamos a tejer 8 puntos bajos. Cerramos este aro y voy a insertar el ganchillo en este primer punto y cerramos con un punto deslizado. Hago una cadena para dar altura al punto y vamos a tejer en esta segunda vuelta, en este mismo punto, un punto bajo, en el siguiente un aumento, o sea, 2 puntos bajos en un mismo punto. Eso es lo que vamos a hacer en esta vuelta. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y un aumento. Así terminé esta segunda vuelta con 12 puntos bajos. Me voy a este primer punto y cerramos con un punto deslizado. Hago una cadena de subida y en esta tercera vuelta vamos a tejer 2 puntos bajos y un aumento. Así continuamos toda esta vuelta. 2 puntos bajos y un aumento. Así terminamos esta tercera vuelta con un total de 16 puntos bajos. Cierro esta vuelta en el primer punto con un punto deslizado, hago una cadena de subida y vamos a tejer la última vuelta. En esta vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento. Tres puntos bajos y un aumento. Así lo vamos haciendo en toda la vuelta. Terminamos esta cuarta vuelta con un total de 20 puntos bajos. Así hemos formado la punta de esta botita. Ahora cambiamos de color. Inserto el ganchillo en este primer punto, tomo la hebra blanca, ajustamos, levanto una cadena y en este mismo punto voy a tejer un medio punto alto.
podemos ir tomando la hebra para ir escondiéndolo. Ahí mismo vuelvo a tejer otro medio punto alto. Me salto este punto y en el siguiente tejo nuevamente 2 medios puntos altos juntos. Me salto un punto y en el siguiente tejo 2 medios puntos altos juntos. Así lo vamos haciendo en toda la vuelta. Completada esta primera vuelta, nos saltamos este último punto y lo unimos en este primer punto con un punto deslizado. Hago una cadena para dar altura y vamos a tejer en esta segunda vuelta lo mismo que hemos hecho acá, 2 medios puntos altos juntos, y lo vamos a hacer insertando el ganchillo en medio de estos dos puntos en este espacio. Tomo hebra y tejo los 2 medios puntos altos juntos. Me voy al siguiente y repetimos. Ahí en ese espacio tejemos 2 medios puntos altos juntos. Así continuamos toda esta vuelta. Completada esta segunda vuelta, lo unimos a este primer punto. Con un punto deslizado hacemos una cadena de altura y repetimos 2 medios puntos altos juntos en este espacio, en medio de esos dos puntos. Así continuamos hasta completar 5 vueltas. Completadas las 5 vueltas, las cerramos con un punto deslizado en este primer punto. Hago una cadena, estiro un poco la hebra y dejamos en espera este color y pasamos al color verde para hacer el talón. Voy a insertar la aguja en este siguiente punto. Tomo la hebra, hago una cadena, esto ya equivale a un punto deslizado. Me voy al siguiente punto y tejo un punto bajo. En el siguiente tejo otro punto bajo. En este siguiente punto voy a tejer un medio punto alto. Vamos a tejer 5 medios puntos altos en total. 3, 4 y 5. Ahora vuelvo a repetir 2 puntos bajos y acá en el último un punto deslizado. Giro el tejido, hago una cadena, esto representa al punto deslizado, entonces me paso al siguiente punto y vuelvo a tejer punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y tejo a partir del siguiente los 5 medios puntos altos. Vamos a trabajar 4 vueltas para el talón. Ahora tejo los 2 puntos bajos y el punto deslizado no lo voy a tejer aquí en esta primera cadena, sino en el mismo punto de base. Ahí tejo un punto deslizado, giro, vuelvo a repetir, hago una cadena, me paso al siguiente y tejo 2 puntos bajos, luego los 5 medios puntos altos, luego los 2 puntos bajos, y me voy otra vez al punto de base y tejo
un punto deslizado. Giro. Esta es la última vuelta, la cuarta y última vuelta, una cadena y tejo 2 puntos bajos, luego los 5 medios puntos altos, los 2 puntos bajos y por último nuevamente en ese punto base el punto deslizado. Hago una cadena, cortamos hebra y volvemos al siguiente color. Para hacer este talón hemos ocupado 1 2 3 4 5 6 grupos de medios puntos altos juntos, entonces vamos a recuperar esos puntos. Esta es la cadena de altura para el inicio de la vuelta. Tomo hebra y voy a insertar el ganchillo en medio de esos 2 puntos por debajo de esta hebra que vemos acá. Ahí inserto el ganchillo y hago un medio punto alto. Vuelvo a insertar el ganchillo ahí para tejer un medio punto alto y lo dejo sin cerrar. Tomo hebra, me voy al primer punto, a este punto deslizado, tomo hebra, nuevamente tomo hebra y cierro. Así he tejido 2 medios puntos altos cerrados juntos. De esta manera en la parte del talón queda bien cerrado. Me salto este punto y en el siguiente tejo los 2 medios puntos altos juntos. Me salto este punto y en el siguiente tejemos 2 medios puntos altos juntos. Me salto este punto y aquí tengo el punto deslizado. Voy a repetir lo que hice en este lado. Dejo este punto sin cerrar, me voy acá a esos 2 puntos que vemos juntos, por debajo de esta hebra, en medio de ese punto, tomo hebra y cierro los 2 puntos. Vuelvo a ese mismo espacio y hago un medio punto alto. Así ya hemos formado 1 2 3 4 5 y 6 grupos de medios puntos altos juntos y continuamos tejiendo. Terminamos esta vuelta, lo cierro insertando el ganchillo en este primer punto con un punto deslizado, hago una cadena y continuamos repitiendo como hemos hecho acá. En medio de esos 2 puntos, 2 medios puntos altos juntos. Así tejemos un total de 7 vueltas. Completada las 7 vueltas, vamos a cambiar al color verde para hacer el doblez de la botita. Entonces inserto el ganchillo en este primer punto, tomo la otra hebra,
la hebra del otro color y deslizo. Ajustamos. Voy a cambiar a un ganchillo un número más grande. Levanto una cadena y en ese mismo punto voy a tejer un medio punto alto. Yo voy tomando estas hebras para ir escondiéndolos y vamos tejiendo un medio punto alto por cada punto. Así tejemos un total de 3 vueltas. Completamos las 3 vueltas, cerramos con un punto deslizado en este primer punto, hago una cadena más, cortamos hebra y escondemos. Y es así como ha quedado completamente listo nuestra botita. Espero que les haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale like al video y suscríbete. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Bendiciones.